El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vamos a hacer oración de intercesión, porque vamos a pedir a Dios que tenga piedad y perdone todos los pecados. Dios de poder y clemencia, que para apagar la sed de tu pueblo transformaste la piedra en fuente de agua viva, cambia nuestra dureza en lágrimas y danos un corazón compungido para que llorando nuestros pecados merezcamos por tu gran misericordia el perdón y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro, para su propio exterminio. Samaria, mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel. Lo hizo un artesano y no es Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos. Porque siembran vientos, recogerán tempestades. Tallo sin espiga no produce harina, y si la produce, se la tragarán los extranjeros. Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado, pero esos altares le han servido solo para pecar. Por más que escriba para él 1000 prescripciones de mi ley, se las tendría por una cosa extraña. En cuanto a los sacrificios que me ofrecen, que los inmolen, que se coman la carne, el Señor no los aceptará. Ahora, Él se acordará de sus culpas y pedirá cuenta de sus pecados. Entonces ellos regresarán a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Tienen boca, pero no hablan.
Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Familia de Aarón, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, continuamos con la lectura del profeta Oseas. Oseas le habla a todo el pueblo, especialmente a la cabeza. Jeroboam era el rey. A él le toca la tarea de pastorear, regir el gobierno, conducir al pueblo según el proyecto de Dios, el plan de Dios. Y aquí nos va contando
que el pueblo va a entronizar reyes sin contar conmigo, dice. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Además hicieron ídolos con su plata y su oro para su propio exterminio. Yo esto lo rechazo. Poner en la conducción sin haberme consultado. Los amigos de Dios como Moisés, Abraham, Isaac, los patriarcas y todo el recorrido de los profetas, las decisiones se las va consultándola a Dios. Esa consulta que para nosotros va a ser oración y discernimiento. Lo vemos también a Jesús, por ejemplo, que antes de elegir a los apóstoles, lo primero que va a hacer es pasar toda la noche en discernimiento, decir, bueno, a ver, ¿a quién conviene ponerlo en su grupo pequeño, en los apóstoles? ¿A quién vamos a poner como elegidos? Y hace oración. La Iglesia nos cuenta los Hechos de los Apóstoles que cuando van a elegir ya a quien va a reemplazar a Judas, que es a Matías, o a los 7 diáconos, se ponen en oración. Necesitan discernir, necesitan consultarle a Dios lo que más conviene, lo que es más recto, lo que es más bueno. Y seguimos los Hechos de los Apóstoles cuando van a elegir a quiénes van a ir a misionar, a quién va a acompañar a Pablo, como en el caso de Bernabé. Hacen nuevamente oración, ayuda a decir, bueno, ¿cuál es tu querer, Dios? ¿Hacia dónde nos querés conducir? ¿Cuál es el camino? Si se remontan hacia el Antiguo Testamento, más específicamente hacia el libro de Génesis, llega un momento que el pecado repercute tanto, empezó con Adán y Eva, los hermanos se matan, la rebelión de la naturaleza por la cantidad de pecados que tiene el hombre y termina construyendo una torre, la Torre de Babel, una torre capaz de hacerla sin tener en cuenta qué es lo que quiere Dios. Es como decir, bueno, yo ahora me voy a poner a estudiar, a trabajar, voy a unirme a tal persona, me voy a casar, me voy a mantener soltero, voy a hacer esta tarea o aquella otra tarea sin consultarle a Dios. Dios no es algo que yo necesito en un momento y después lo dejo guardado en un cajón. Es como que en casa nosotros no damos todo el día con el DNI o alguna otra cosa. O la ropa de playa, el shortcito, porque es invierno. Hay cosas que a Dios no lo podemos tratar precisamente como solamente cuando lo necesita. A Dios hay que consultarlo siempre. Y esa consulta se da en un clima de oración. Y en un discernimiento que si lo que yo estoy por hacer va en contra de sus mandamientos. Discernir si esto va en contra de los mandamientos de Dios. Si esto verdaderamente a mí me acerca más a Dios y puedo servir mejor a Dios y a mi familia, pero en Él, no sin dejarlo a Él. Es como si vos querés de golpe ir a un lugar y decir, en este lugar yo no entro. ¿Y por qué no entras?
Porque puede ser un lugar de mucho pecado, puede ser un lugar, dice, bueno, yo quiero mirar cómo está vestido, no voy a entrar así vestido. Entonces me quedo afuera. Entonces a veces a Dios lo tratamos así. En esto participar y en esto no participar. Por eso hay un criterio básico. Si Dios no puede entrar en esta actividad, en esta conversación, en esta decisión, si no entran los 10 mandamientos en esta determinación de mi vida, entonces no es de Dios y no entro. Porque lo dejo afuera a Dios. Es como que Dios me va a acompañar, si bien no me abandona, me acompaña, pero no lo dejo entrar o es el lugar donde Dios no entra, en la repugnancia del pecado. Es como decir, ¿me acompañas? Sí, te acompaño. Pero vamos acá, escuchá, vos decís que estuve en tal lugar, vos me estás pidiendo que mienta. Yo acá no te acompaño. No, sí, bueno, haceme gamba, dale, no te cuesta nada. Es que te puedo acompañar hasta allí donde va Dios y sus mandamientos, no fuera de lo que Dios quiere. Eso hace al estilo cristiano. Eso hace al estilo cristiano. Y se lo digo en torno al discernimiento. La oración y el discernimiento. Yo puedo hacer tal cosa en función de la salud de mi alma. Así como puedo decir, yo no puedo comer determinada comida o tomar determinada cosa porque me enferma. Y verdaderamente me enferma. No, yo esto no lo como porque me hace doler la cabeza. Esto yo no puedo porque tuve hepatitis. Eso no. Esa ropa no me quiero poner porque quedo ridículo. Entonces nosotros tenemos ciertos criterios de lo que más nos conviene y lo que no nos conviene. Pero cuando estamos determinando sobre el trabajo, la pareja, la verdad, la justicia, también tiene que entrar a Dios. En otro ámbito, a mí me interesa mucho decirlo una y otra vez. A mí me pueden cerrar las matemáticas, pero si no me cierra la caridad, sonamos. A mí me puede cerrar claramente una economía, pero si no me cierra la caridad con los más pobres, no sé. Hay algo que falta ahí. Y Dios da la creatividad con su gracia, por eso hay que consultarlo, decir, Dios, ¿por dónde conviene caminar? Pero es preferible elegir reyes que se alimenten y se autoalimenten a sí mismos al margen de Dios. Entonces yo tengo noviazgos al margen de Dios, matrimonios al margen de Dios, trabajos al margen de Dios, amistades al margen de Dios, porque no hemos consultado lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ya aquellos que de alguna manera ya hemos vivido y el rodaje y ya estamos consagrados, también podemos hacer acciones que están en contra o al margen de Dios. Porque no lo he consultado, no le dije, Señor, ¿qué querés de esto? Como aparece en Lucas 1:26, donde la Virgen discierne, a la Virgen se le aparece el ángel. ¿Cómo va a ser esto? Si yo no convivo con mi novio, no convivo con nadie, y hemos decidido y determinado los dos caminar por este camino para cumplir la voluntad del Padre Eterno. Porque si vos me decís esto, yo me está faltando el 6º mandamiento. Y yo no quiero salirme del plan de Dios. Vos decime por dónde caminar. Entonces cuando el ángel le dice, mira, esto va a ser con la venida del Espíritu Santo, sin intervención de varón, te pido que hagas esto, entonces la Virgen dice que sí. Por eso
insisto, se le apareció un ángel, no es que le agarró cualquier otra cosa horrorosa. El ángel de Dios dice, la saluda como una reina, salve. Así se saludaba a los reyes, ¿no? A los emperadores. Salve, rey, salve, César. Y se inclinaba. Entonces, salve María, Dios te salve María, como una reina. Acá está, reina. El ángel, Gabriel, el que está ante la presencia de Dios, se inclina ante ella. Y le dice, reina, te saludo. Quedó estremecida. Pero aún así, aunque haya quedado con el corazón palpitante viendo semejante situación donde ella, considerándose en su corazón, no por apariencia, no me saludes así, y por dentro, qué lindo que me saludan, esa doblez, no, adentro en su alma, dice, no, ¿quién soy yo para que me trate de esta manera? Un enviado del cielo. Y sin embargo, ellos, a pesar de que es un enviado del cielo, también lo ponen en el discernimiento. Y esto es muy importante porque los demonios pueden vestirse con apariencia de luz sin ser luz. Pueden revestirse con apariencia. Aún así, sus frutos no son de Dios. Me parece importante que si decís, yo vi un ángel, ¿de Dios o invento tuyo de tu imaginación? Empezar a discernir, ¿qué te pide? No, me reveló y me dijo, ¿Dios? Si hay una aparición, decirle, rezá conmigo, el Padre Nuestro, la María y Gloria, y estate en gracia, porque se me apareció el ángel y me dice que soy bueno, y hace como 10 años que no te confesás, me parece que hay algo que no cierra ahí. Porque Dios no se contradice. Puso los mandamientos para su pueblo y estableció un pacto de amor para con nosotros. Esto de decidir al margen de Dios trae sus consecuencias, porque no lo consultamos. Él sabe lo mejor que hay para nosotros, porque Él es nuestro autor y Señor. Entonces prefiero hacerme sordo de Dios. No. Y entonces aparece el Evangelio. No, hace milagritos por obra de los demonios, le dicen a Jesús los fariseos. Mientras que el pueblo quedó admirado de la obra de Dios. Para el que tiene cerrado el corazón y no quiere consultar a Dios, siempre va a haber un pero. Una y otra vez va a haber un pero. Sí, pero tal cosa. Porque no quiere ser cuestionado por Dios y que el corazón le esté Dios diciéndole que esto no es correcto. Dios ha dejado escrito sus mandamientos en la conciencia para que todo hombre, creyente o no creyente, a la luz de su conciencia descubre lo que es bueno, lo que es recto en su corazón. No el que esté dividido. Una recta conciencia. No lo que yo quiero hacerle decir a mi conciencia desde mis sentimientos desencontrados. A veces confundimos sentimientos con conciencia. Como estoy tranquilo y sereno desde mis sentimientos, entonces mi conciencia está tranquila. ¿Es eso la conciencia? Conciencia recta. Bien. Entonces, esto de ustedes entronizaron reyes, pero sin contar conmigo, designaron príncipe, pero sin mi aprobación. Incluso hasta levantaron un ídolo, un animal que representaba mi presencia. Pero no me consultaron. La palabra clave es consultar a Dios. ¿Volvemos? Con oración y discernimiento. El discernimiento es si lo que voy a hacer va en contra de los mandamientos de Dios o no. Si va, no es de Dios. Será de tu capricho, de tu naturaleza que se está desviando, o serán los demonios que vienen a perturbarte
y a conducirte con malos consejos, aunque tengan apariencia de bien. ¿No dice el dicho así? El dicho, ¿no? Que hasta cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, todo hay que ponerlo bajo el discernimiento y la zaranda de los mandamientos y del amor de Dios. Y esto es muy importante para el cristiano, porque construye su vida en Dios y construye su vida sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Lo demás es construir sobre arena. Bueno, ¿qué pasa? Esta fue la primera reflexión, dura y exigente, pero es todo un ejercicio y todo un combate de todos los días. De tratar de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Te das cuenta la importancia de aprenderse los 10 mandamientos y en orden? Ya pasaron más de 100 días, así que podés aprenderte uno por semana. Uno por semana, repitiéndolo todos los días. Y como dice en la misma palabra, enseñá estos mandamientos a tus hijos. Cuando se van a acostar o cuando se van a levantar, o en viaje, no dejes de enseñar los mandamientos. Es como si las hermanas, yo todos los días al almuerzo repetimos una y otra vez los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero así no lo digo. No. Pero eso va contra lo que yo siento. Yo no tengo que aprender así nomás. Sí. No, eso de aprenderse las cosas de memoria. Sí, ¿cuántas cosas aprendiste de memoria? Decime, que no son religiosas. Empezando por una canción que escuchás por la radio todos los días y te la sabes de memoria. ¿Cómo fue? De memoria. Si aprendiste una canción de memoria por repetirla, ¿cómo no aprender los 10 mandamientos? Eso es vagancia, pereza espiritual. Y le pones que no tengo memoria. Hay cosas que están muy grabadas y no se escapan. Además de la ciencia, de la sabiduría, ¿cómo le va a pedir al pueblo que cumpla sus mandamientos y darle la capacidad, la ciencia para aprenderlos, la inteligencia para aprenderlos? Pero yo ya lo sé. Bueno, practicarlos. Porque no alcanza con saberlos de memoria. Hay que practicarlos. A ver, todos a practicar los mandamientos. Entonces habría un montón de cosas que están muy fuera, estarían muy lejos de nuestro país, de nuestras familias, de nuestro propio corazón. Empezando por la mentira, la muerte, la corrupción, las injusticias. El ataque a la vida desde la panza hasta la muerte natural. Hay un montón de cosas que estarían muy lejos si cumplimos los mandamientos. Los mandamientos son un beneficio para nosotros, no una maldición. El tema es que los mandamientos nos dicen cuál es el tranco, el caminar de Dios. Pero hay gente que no quiere caminar según Dios. Y justifica todo. Por ejemplo, aquí, la dureza del corazón dice, no, esto lo hace por los demonios. Y en nombre de los demonios. Solo el que tiene el corazón abierto puede quedarse admirado ante la obra de Dios. Cuando suceden estas cosas, según la meditación, dice acá que Dios rechaza esto. Porque no solamente lo practican, sino que multiplicaron los altares. Y al entrar en el lenguaje altar, multiplicaron los altares a los ídolos, altar, significa que nos está hablando del culto divino. Culto. Entonces, en la vida yo voy eligiendo reyes y eligiendo cosas al margen de Dios. Más, voy a hacer el culto al altar. Y en el culto digo, ay Dios, te ofrezco este ternero, como hacían en la antigüedad. Entonces el tema es, no es que Dios se oponga a la ofrenda. No es que se oponga a la ofrenda. ¿Por qué
qué Dios no la acepta? Y Dios no va a aceptar porque mientras adoran a lo que no es Dios y no quieren cambiar su conducta y quieren hacer las cosas por su cuenta sin consultar a Dios, entonces hay una división muy clara. Por un lado, que la fe va por un camino y el culto va por otro lado. Es como las vías del ferrocarril, paralelas. Entonces mi vida va por un lado y por otro lado va el culto. Y como todo lo paralelo, no se tocan. Entonces hay una división tremenda entre la fe, no consultar a Dios, o sea, como yo no le hablo a Dios. No, ¿cómo no le voy a hablar? Si yo me rezo 10 rosarios por día. Pero si en tu vida no hay caridad y no hay cumplimiento del mandamiento, esos rosarios no llegan a Dios. Te estás mintiendo. Mirá lo que dice el sacerdote, que el rosario no llega a Dios. No me saques las cosas de contexto, porque llevas un pretexto y entonces va a caer en aquello mismo que dice acá la palabra que usaron. ¿Vieron que Jesús hablaba y sacaba un demonio? No, este lo hace por demonio. No, hay que mirar con un corazón puro, porque solo los que tienen el corazón puro van a ver a Dios. Solo ellos, no otros. Y hay que pedirlo de rodillas esa gracia. La separación, entonces, que por un lado va la fe, yo creo firmemente en el Dios Todopoderoso, el Dios del profeta Oseas, pero el culto que doy va por otro lado. ¿Qué es lo que, en el fondo, a ver, cuál es el planteo, el núcleo del planteo del profeta que le hace al pueblo, empezando por sus reyes o sus gobernadores? Que no tiene sentido realizar un acto cultual si no va acompañado por el corazón. Yo vengo y hago la ofrenda acá, levanto el cáliz. Bendito sea Dios, Señor del universo. Y no va acompañado con el corazón, que es todo lo íntimo, lo profundo, allí donde determino, donde decido, donde pienso, donde siento, donde amo, allí donde resuena mi historia y la historia de mi país. Cuando yo llego ahí, si no va acompañado del corazón, no hay culto. Externamente sí, pero internamente muy lejos de Dios. Por eso dice, ¡ay, Dios! Dios va a decir, este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque el corazón, y solo en el corazón, en el centro del corazón, Dios es el que determina y Dios es mi rey quien gobierna en mí. Entonces, si yo saco a patadas a Dios de mi corazón, el corazón entiéndalo no como sentimiento, también, pero el corazón entiéndalo como el lugar más profundo, más íntimo, donde yo determino mi pensar, mi sentir, mi obrar. Ahí a donde van los criterios de pensamiento, allá donde están las líneas de acción, allí en lo hondo de mi ser, no está Dios. Entonces, ¿qué es eso? Hueco. ¿Cuál es entonces el planteo del profeta? Que hacen un culto sin querer hacer la voluntad de Dios. Sin querer hacer la voluntad de Dios. Es como estar en una misa, primero sin querer estarlo. Que uno hace un esfuerzo y hay días que uno no tiene los sentimientos, las emociones de estar, por ahí hay otras cosas como que tienden a distraerme, a preocuparme, pero estoy. El tema no es una cuestión de sentimiento, estoy porque si Dios me dio todo, merece estar aun cuando no tenga ganas, los sentimientos de estar. Estoy
la presencia, porque a conciencia sé que Él merece ser alabado a tiempo y a destiempo. Primero Él. Si no, acá cuando estoy hablando de hacer el culto sin el querer de Dios, significa que yo estoy aquí, pero no tengo la disposición de aceptar la obra de Él. Entonces el sacerdote puede venir, el sacerdote acá, y predicar el más famoso y el más hermoso de los predicadores, pero si mi corazón está cerrado al anuncio del Evangelio, no lo voy a ver. Mirá que aquí estos fariseos, ellos veían claramente cómo Jesús había hecho hablar un mudo y había sacado los demonios, pero sin embargo le daban vuelta y vuelta, no querían aceptar la obra de Dios. Entonces, un culto sin el deseo esencial de querer hacer la voluntad de Dios no es verdadero culto, es payasada. Y entonces, antes de ser bendición, se transforma en maldición, que es lo que va a decir el profeta. Eso es lo que va a decir el profeta. Esos altares le han servido solo para pecar. Y aunque inmolen cosas sobre sus altares, el Señor no los aceptará. ¿Cómo va a aceptar como algo agradable a Dios cuando no va acompañado el núcleo de mi corazón? ¿Cómo va a ir acompañado el gesto, el culto, la ofrenda a Dios si no va mi vida? Ahí está. Y este es uno de los grandes problemas que nuestros propios obispos hace como 20 años vienen diciéndonos. El divorcio entre la fe y la vida. Hay que consultar a Dios. A veces, cuando hay chicos que cuando comienzan a entrar a la universidad, les pregunto, digo, ¿qué vas a seguir? Tal carrera. Ah, qué bueno. ¿Lo pensaste mucho? Sí. ¿Sacaste las ventajas de esto? Sí. ¿A quién consultaste? A mi novia, a mi hermano, a un psicólogo. ¿Estás de acuerdo con tu familia? Sí, todo lo demás. ¿Y le consultaste a Dios? ¿De qué? Sí, ¿de qué le consultaste a Dios? De lo que vas a hacer. Porque tu vocación son 5 años invertidos, 6, en función de algo que a vos te puede satisfacer, pero hay que ver si eso sirve para Dios en tu vida, que es mucho más de 5 años. La vocación tiene que también ser parte. Porque cuando uno dice vocación significa ser llamado. Vocación, ser llamado, otro me llamó. Entonces cuando vos decís yo siento esta vocación y porque a mí me gusta, está bien, perfecto. Pero ¿cuál es la referencia? Tu propia autorreferencia. ¿Y Dios dónde queda en todo ese lugar? Vamos a formar un hogar, estamos así y ya decidimos comprometernos. Claro, esto después de 6 o 7 meses o más de convivencia. ¿Y Dios dónde quedó en todo eso? O lo tenés de adorno, la cruz, la Virgen, la fe, bueno, por eso es todo un proceso. Por eso me parece importante, si bien marco la meta para dónde hay que ir, ahora cada persona, y está la riqueza de Jesús buen pastor y la tarea apasionante que tenemos la iglesia. Y cuando digo la iglesia, digo los pastores, a los papis, hermanos, los fieles, los catequistas, que es ir acompañando para que la persona que en un momento de gracia hizo la opción fundamental de amar a Jesucristo, se encauce hacia Él. ¿Qué es lo que hacen los profetas? Es decir, esto no es lo que quiere Dios, Dios quiere esto. Vamos, encaminate. Y a pesar de escuchar tantas voces, algunos no se encaminan. Se tienen que dar que se estampan contra la pared, como le pasó acá al pueblo de Dios, que muchas veces se ha estampado con el destierro. ¡Ay Dios, sacarnos de esto, que se me paralice la mano derecha si me olvido de vos! Pero
tanto, oídos sordos a Dios. ¿Para qué construyen un Dios? Lo inventan, si eso, como dice acá la lectura del Salmo 113, ¿no? Entre paréntesis. Si tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen, tienen manos, no palpan. ¿Por qué hablan atrás de estos dioses? Y de sus profetas, falsos profetas. Lo que dicen los profetas no es agradable, porque exigen conversión. Quien cultiva todas esas cosas es muy fuerte, porque dice, cuando hacen esas, vamos a decirlo, vamos a personalizarlo, cuando vos haces estas cosas, lo que estás haciendo son sembrando viento, lo que vas a recoger es tempestades. Es como tener un tallo sin espiga, la cual no produce harina. Entonces, un culto sin corazón, un culto dejando al margen los 10 mandamientos, así como una espiga que no produce harina. Esto está, insisto, en el capítulo 4 del profeta Oseas. Y fíjate, porque hay que leer más la Biblia, ¿Qué dice acá? El que siembra vientos recogerá tempestades. Lo dice la Biblia. Yo sé de un dicho que dice, ¿cuánta sabiduría tiene la palabra de Dios? ¿Y cuántas frases hechas de la palabra de Dios que quedaron a la deriva por no unirlo a Dios? A mí me encantaría poder hacerles comprender y movilizarlos a leer la palabra de Dios. Solo si tomáramos un capítulo por día, ya habríamos terminado alguno de los libros. Imagínense que hay un evangelio que tiene 28 capítulos. En 28 días, un capítulo por día. Es una cuestión de amor, por supuesto. El que ama busca al amado. Y mi amado, que es tu amado, ha dejado palabras de amores en la Escritura. Dios te mueve el corazón y si no lo haces, hacelo. No de una hojita. Si tenés Biblia, marcala, leerla, escudriñala. Los dejo con un tercero y último. Cuando Jesús ve que aquellos encargados se están buscando a sí mismos y no buscan la voluntad de Él, se encuentra con un pueblo que está a la deriva. Están como agobiados. Esta expresión, cuando miren que he leído esta frase. ¿Cuántas veces en mi vida he leído esta parte? Pero hoy adentro de mi corazón tuvo mucha resonancia. Desde ayer en realidad. Dice que los vio extenuados, abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Pero me quedo con esto, extenuados y abandonados. Y esto ponemos a todos, ¿no? Y cada cristiano en el lugar que le toque, desde siendo un maestro, siendo un servidor público pero cristiano, que está quizás en un partido político, sea una madre, un padre, un sacerdote, el obispo, sea donde estemos, y el rol donde Dios nos puso como tarea misionera por el hecho de ser cristianos, dice, bueno, vení, está conmigo, punto. Él es nuestra ancla,
y ahora toma vuelo hacia allá porque te necesito aquí y allí en el otro lado. Allí donde estemos, ¿no? El Señor quiere de nuestros corazones y de nuestra vida para mucha gente que está extenuada. Espiritualmente, emocionalmente y a veces físicamente. Esto de extenuado me hace pensar, para que vean que es cotidiano, ¿no? Porque el Evangelio tiene que ver con la vida cotidiana. Yo he visto a lo largo de mi vida sacerdotes, religiosas, padres, madres, hombres solos, mujeres, que han venido de trabajar extenuados, cansados, sin haber recibido ese Dios la gratificación de una gracia, una sonrisa, una mirada de aliento. Llegó a su casa extenuado, extenuada. Y pensemos que alguien que tiene a alguien ahí. Como la gran mayoría en este día, en este momento, quizás son mujeres, le hablo a las dos hermanas. ¿Cuántas veces durante el día? Extenuadas. Se levantaron las manos o se pusieron del altar a servir, a orar y a encontrarse con el Señor aún en esos estados de extenuación. Y porque de alguna manera están reflejando el pastoreo de Jesús. Están haciendo presente a Jesús el pastor. Esas cosas las van sintiendo muchísimo. Quienes no se miran a sí mismos como autorreferencia, eligiendo reyes hacia sí mismos, fuera de la voluntad de Dios. Estoy hablando directamente a los que queremos, vos y yo, que queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso nos mueve. Y poder ver que más de un día hay extenuación física, emocional, o extenuados espiritualmente, porque la aridez con que se vive a veces la vida espiritual no me produce, vamos a decir, humanamente gratificación. Estoy en noches oscuras, en sentimientos oscuros, estoy, pero porque sé que el Señor está, pero mis sentimientos están por ahí idos, están siendo purificados, porque Dios me quiere poner en otro nivel espiritual, distinto. Incluso las formas de oración ya me quedan como chica. He recibido hoy un mensaje de un chico jovencito, fiel, de entrada, hace mucho que trabaja en la iglesia, pero chiquito. Y me pregunta, ya estas formas de orar, no sé qué decir, no sé qué me pasa. Y le digo, te está pasando lo mejor, porque estás creciendo. Así como estás creciendo físicamente, también estás creciendo espiritualmente. El Señor te está pasando por otro nivel. Y entonces las formas que tenías ya no son como las de antes. Así como un pantalón de hace 4 años ya no te entran. Lo mismo, el que es fiel y es constante, hay cosas que vamos creciendo, y a nivel espiritual también. Por el que rezaba en la María, hoy necesita el rosario. Y otro que se confesaba una vez al año, hoy necesita hacerlo más seguido. Y uno que hacía caridad, si le pedían, hoy sin pedir, va y lo hace. Hay cosas que hacen que la persona crezca. Es crecimiento. Por eso cuando, guiándonos por la palabra, si a medida que estamos en contacto con el Señor, hay crecimiento, por lo tanto hay crisis. Pero crisis de crecimiento, crisis de fecundidad. A veces esa crisis pasa para alabar como Jesús, bendito sea, alabado sea porque me enseñaste estas cosas, no a los sabios, los prudentes, sino a los pequeños. Y a veces
es sostenerse solo en la cruz y decir, todo se ha cumplido en este día, Padre. Me voy arrastrándome a mi cama, no doy más, pero que se ha cumplido lo que vos querías. Bendito seas y amado sea Dios. En el nombre de Jesús y por su autoridad, echo los demonios de la mudez que hace que te tragues amargura. En el nombre de Jesús se retire todo aquello que no te permite hablar. Espíritu mudo, espíritu mudo. Entonces, espíritu inmundo, retírate. Y que tu boca proclame las alabanzas de Dios. Porque si Dios te habla y te desata la lengua, es para la alabanza y para la edificación del otro, no para aplastar y destruir. Bendito sea todos aquellos que están cansados y agobiados el día de hoy, porque sepan que el buen pastor las carga sobre sus hombros y las lleva hacia el redil. Todos los que están cansados, extenuados, la palabra hoy que me resonó fue esta, extenuados, se dice de silla, queda vacía. Y aunque estemos rodeados de personas, de los seres queridos, y no tengamos posibilidad ni salir para mantener la distancia social, así, sí, la distancia social. Sin embargo, el corazón puede estar golpeado. Es como tomar, a los que les gusta la sal, es como tomar una sopa sin sal. No sé si gusto. Pero en todo está el Señor. Y dice, ustedes oren para que haya obreros capaces de pastorear, de acompañar, de sostener, de alentar, sobre todo los que están extenuados. Hablamos en tiempo presente, pero también hay que ir pensando y pidiéndole la gracia a Dios que post pandemia, después de la pandemia, va a hacer falta muchos obreros, pero muchos obreros. Este texto de que es mucha la mies y poco los obreros, pidan al dueño del campo que envíe, generalmente lo hemos escuchado en lenguaje para vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero no, Dios está llamando porque son muchos el campo, mucha la viña. No sería bueno que el Señor diga, también ustedes, no sean holgazanes y vengan a trabajar a mi viña. Algunos hemos sido llamados de pequeños, otros de adolescentes, a mí me agarró de la adolescencia, vos no sé de qué momento te agarró. Y puede ser en este momento, que tengas 70 años, 60, el Señor te esté llamando, no importa la edad. El viejo Abraham tenía 70. Entonces, el punto es si la edad no importa acá, sino es responder a los llamamientos de Dios. Es Él el que te llama. Como dice un texto. Vení, Él te llama, Él te llama. Estaba pidiendo sanación y los apóstoles le dicen, Él te llama, vení, mirá que frenó por vos, vení. Seamos en este sentido dóciles y dejémonos admirar por la obra de Dios. Espero que todo esto te haya ayudado para que tu corazón yo lo haga así emocionalmente y físicamente. Que ahora cuando ponga el cáliz, ya dentro de segundos, en el altar y lo eleve, quiero que sepas que como presbítero de la iglesia, te elevo. Porque seguramente estamos de acuerdo. Edades en las cuales no podamos estar envueltos en este sentimiento de extenuadas y extenuados. Esto no respeta a nadie como el virus. Esas fuerzas tan grandes
parece que la palabra fuerte, lo más intenso, que está el Señor aquí y en este momento esperándote a vos y esperándome a mí. Él es quien nos da el dinamismo, el ánimo, la fuerza y nos sostiene para que no claudiquemos y deshonremos al Padre Celestial como cristianos. ¿Listos para hacer la parte de la misa? Cuanto más extenuado, más impotentes sean tus fuerzas humanas, con mayor claridad se va a ver la omnipotencia y el poder de Dios. Porque extenuadamente no puedo hacer nada, estoy acá. Bueno, para que vea que Dios es Dios y puede sacarte desde el mismísimo suelo o desde abajo de la tierra como ha resucitado, el Señor ahora, en este momento, toma tu estado mental, espiritual, tu voluntad, tu memoria. El Señor toma todo eso y te sostiene. Y además, como lo dibujó un artista muy lindo, está la Santísima Virgen María para aquellos que están medio desahuciados, digamos, como extenuado, sigo trabajando en esta imagen, como la Virgen que aparece como la Virgen de la Piedad, sosteniendo a sus hijos, sosteniéndolos, porque Cristo el día de hoy, aunque no estemos muertos, nos saca todo aquello que pese, que parezca muerto, porque nuestro corazón estaba duro. Pero el Señor nos dio la lluvia, las gotas de agua de su Espíritu para reanimarnos. Bendito sea Dios, y bendito sea tu nombre, bendito sea tus santas llagas gloriosas y benditas que acercás en este momento y nos decís, a vos que estás extenuada, a vos que estás extenuado, levántate en el nombre de Cristo, levántate en el nombre del Señor y alaba a tu Dios. Ya no hay demonio, ya no hay pecado, ya no hay nada que perturbe el encuentro con el Señor. Solo determinar y solo ahí donde estás decirle, sí Señor, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Amén. Amén. Oremos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de gloria y majestad, mira con bondad estos dones que te ofrecemos por nuestros pecados y haz que este sacrificio se convierta en un manantial de gracia para que, llorando nuestras faltas, obtengamos el don del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, es el Señor. Santo, santo, es nuestro Dios. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Llenos están, llenos de ti. Hosana en el cielo, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Llenos están, llenos de ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, no te los a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que acabamos de recibir nos haga llorar nuestros pecados hasta borrar toda iniquidad y nos obtenga de tu generosidad la esperada indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. No sé si alguna vez hicieron algo físicamente que quedaron débiles, así, flojitos de tanto esfuerzo físico. Bueno, con la descripción les digo que es extenuado. Extenuado es eso, precisamente es un agotamiento, un cansancio, un debilitamiento después de hacer un esfuerzo tremendo. ¿Sí? Orientado a lo físico, pero como yo les dije, a veces hay tanto esfuerzo que pueden quedar extenuados también emocionalmente. Y estos son tiempos para eso, tiempos que uno va como acariciando el estar extenuado emocionalmente por miles de cosas, por lo que vemos, por lo que vivimos y por lo que vemos, porque somos seres inteligentes, lo que podría suceder después y no mucho más tiempo, poco después. Vamos a disponernos, por eso oremos fuerte, seamos hombres y mujeres de adoración y aferrémonos fuertemente a la Virgen con el Santo Rosario. Si Dios quiere, los veo mañana. Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco toda a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. para, si alguno dice, bueno, pero no me quedó muy claro, ¿cómo salgo de estar extenuado? Oración, oración, oración y caridad en lo concreto.